Le damos la bienvenida al curso de enfermedades mentales, hoy con nuestro tema número 8, trastornos de la personalidad, parte 1. Vamos a mirar primero que todo qué no son los trastornos de personalidad. Para entender este tema es importante comprender que todos los seres humanos tenemos personalidades diferentes. Nadie es igual a nadie y nadie debería esperar que otra persona se comporte como ella misma. Es decir, algunas personas se ríen más, otras son más serias, unos tienden a enojarse más rápido, otros tienden de pronto a ser más apacibles, unos hablan más, otros hablan menos, y así por el estilo. Todos tenemos personalidades diferentes. El hecho de que una persona se comporte de una forma que no nos gusta no significa que la otra persona tenga un trastorno de personalidad. Tampoco es que una persona sea más o menos inteligente que la otra. Hay personas que sacan muy buenas calificaciones o que tienen un coeficiente muy avanzado. Hay personas que son muy habilidosas o tienen talentos mejores que otros o saben hacer mejor las cosas que otros. Todos tenemos diferentes talentos, diferentes dones, pero tampoco es un trastorno de personalidad el que la persona haga las cosas diferente a los demás. Tampoco es rebeldía, es decir, hay jovencitos, hay niños que de pequeño son desobedientes a los padres y los padres de inmediato se preocupan pensando que tiene un trastorno de la personalidad. Bueno, tampoco es eso, no es que el hecho de que un niño sea desobediente de inmediato tenga un trastorno de la personalidad, o tampoco un adolescente. El hecho de que un adolescente no quiera obedecer ciertas normas tampoco significa eso. No tiene que ver con la cultura, y esto es muy interesante. Ahora en que estamos en una sociedad en que las personas están emigrando para diferentes países, es muy importante explicar esta parte, porque por ejemplo las costumbres de otras personas vienen a nuestro país y miramos eso y de pronto pensamos que la persona tiene algo que no cuadra en su mente, un trastorno de la personalidad o un trastorno mental. Por ejemplo, en algunos países se come el arroz con las manos. Entonces imagínense que viene alguien de la India o de Etiopía, que es muy común esta costumbre, y viene a nosotros y empieza a comer con las manos. Eso lo vemos raro, pero no es un trastorno de la personalidad. Esa es la cultura de ellos. O si alguien viene de otra región y se viste de manera colorida, con trajes largos, con un gorro extraño, esa es la cultura de ellos, no es trastorno de la personalidad. ¿Cuándo es trastorno de la personalidad? Cuando una persona de Colombia que nunca ha comido con las manos, que nunca se ha vestido diferente, empieza a manifestar como patrones de conducta diferentes a la propia cultura de él o de la persona. Vamos a mirar cómo ampliar este tema. ¿Qué es un trastorno de personalidad? El trastorno de la personalidad es una personalidad que es desadaptativa al contexto personal, familiar, laboral y social. ¿Y eso qué significa? Que la personalidad de ella está afectándole a su propia persona, a la familia y a los demás. En psicología se clasifica en clúster o grupos A, B y C. En esta charla yo no te voy a mencionar cuáles son los grupos A, B y C, porque eso lo vamos a dejar para más adelante. Sin embargo, que nos quede muy claro que los trastornos de personalidad son personalidades extremas que nos afectan en estos ámbitos que acabamos de analizar. Ahora, ¿por qué se dan estos trastornos de personalidad? Bueno, se dan por varias situaciones. A veces es que la persona ya tiene una enfermedad mental, pero no ha sido diagnosticada, entonces está mostrando como unos visitos o unos síntomas de algo, está mostrando como unos síntomas de que algo no está cuadrando y ya tiene una enfermedad mental. Otras veces no es que tenga una enfermedad mental, sino que la persona no resolvió una situación de su pasado. Es decir, algo sucedió.
y no lo resolvió. Entonces, la mente empezó a originar herramienta de protección. Esta herramienta de protección fue una personalidad diferente para poderse cuidar de situaciones parecidas a la que le sucedió en el pasado. Y también tenemos los traumas del pasado. Es muy común que personas como militares o personas que han sido desposeídas de su hogar, estas personas que han sufrido traumas de violaciones, cosas muy, muy extremas, pues empiecen a originar también una herramienta de protección, puede ser antisocial, puede ser una herramienta de protección de desconfianza ante los demás y le notemos una extrañeza ante los demás, ante la sociedad. Este ha sido nuestra primera parte de los trastornos de la personalidad. Le animamos a prestar atención a la segunda parte.